Y tengo aquí en mis manos el libro de Eduardo Josami, que se titula De Alfonsín a Milei, una parábola inquietante. ¿Qué tal, Eduardo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, bien. Realmente me interesó mucho tu trabajo y creo que es de los aportes que tal vez nos permitan reflexionar por qué han pasado determinadas cosas en nuestra sociedad. A ver, ¿cómo lo presentarías? ¿Dónde estaría el eje que habría que prestarle atención a este libro de Alfonsín a Milei? Bueno, a medida que avanzaba en la escritura del libro, se iba complicando más el panorama político argentino para el movimiento popular, y yo creo que eso el lector lo va a notar, ¿no? No solo las dificultades de que el peronismo volviera a la victoria parecían difíciles, como después resultó efectivamente, sino que el crecimiento inusitado de Milei ya le daba una sentido, si se quiere, no pesimista, pero en fin, se veía que muchos nubarrones en el horizonte, digamos. Después tuvimos una sorpresa, que fue la campaña electoral, donde el peronismo, que venía ya se veía que iba a ser difícil, que el triunfo, incluso hubo dificultades en la elección de candidatos y los acuerdos, hizo la fórmula Massa-Scioli, Scioli, ya no nos podemos equivocar, Massa-Rossi hizo una excelente campaña electoral, y bueno, uno pudo, como pasa siempre en las campañas electorales, renació el entusiasmo. Pero lo cierto es que el título expresa claramente esa visión, esa profunda inquietud que nos fue ganando a los argentinos cuando veíamos que iba a ser difícil que el resultado electoral fuera un poco más acorde con lo que habían sido las expectativas de los 40 años, el comienzo de los 40 años de la vuelta a la democracia. Ahora te voy a preguntar, no sé por qué me llaman en el momento del programa. Estamos al aire en el 89.3. Eduardo, vos trazás un hilván, ¿no?, entre los distintos periodos, y decís: no tardamos en advertir que la democracia tenía otros enemigos. La herencia de la dictadura aparecía en la concentración económica, que imponía su dictado a la política y fijaba límites a todo intento de transformación. Creo que ahí hay una clave esencial, ¿no? La ausencia de un planteo claro desde la política argentina acerca de los verdaderos responsables y de la continuidad de ese régimen que apareció fijado en la imagen de José Alfredo Martínez de Oz y logró continuidad. Sí, el primer episodio importante de la vuelta a la democracia fue el juicio a las juntas. Es decir, en buena medida Alfonsín había ganado las elecciones con esa promesa, la doble promesa, ¿no? La de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, y al mismo tiempo también esa idea de levantemos las persianas de las fábricas, con la democracia se cura, se educa y se come. Pero en primer momento el tema central fue, si se quiere, el que tenía que ver con los reclamos del movimiento de derechos humanos, y ese momento primero de entusiasmo en torno a esta cuestión hizo que tal vez no se advirtiera los graves condicionamientos que existían para desarrollar cualquier política económica y social que tuviera en cuenta, digamos, los reclamos y las tradiciones del campo popular. Hubo una primera gestión económica de Grinspoon, que podríamos decir que estaba bien inspirada, sí, porque quería evitar una mayor
una caída de los salarios, porque buscó la posibilidad de negociar la deuda con la participación de otros países latinoamericanos para fortalecernos en esa negociación, pero poco a poco fuimos descubriendo todos, creo que el gobierno lo descubrió más o menos al mismo tiempo que los ciudadanos, que las transformaciones que había producido en la estructura económico-social y en el modo de funcionamiento de la economía argentina, la dictadura, eran muy profundas, y que había una concentración de poder que iba a ser muy difícil la posibilidad de cualquier política que tendiese a revertir lo hecho por la dictadura militar y retomar un camino de crecimiento con inclusión social. En ese sentido falló Alfonsín al ubicar a Surruil y al buscar planes que estaban más relacionados con el equilibrio fiscal que con la producción. Bueno, yo creo que es difícil la respuesta, porque Grispun, que obviamente veíamos con más simpatía su postura, también encontraba dificultades para realmente poder avanzar en esas políticas, ¿no? Él quería, por ejemplo, buscar esta unidad de los deudores latinoamericanos, pero la verdad que fue muy fuerte la presión de los Estados Unidos y muy escasa la disposición de los gobiernos para esto. Y ahí aparecieron también las contradicciones del proyecto alfonsinista, porque posiblemente una alianza del movimiento obrero con Grispun hubiera permitido un resultado, por lo menos intentar con más fuerza llevar adelante una política más cercana a los intereses populares. Pero recordemos que el primer año de gobierno de Alfonsín estuvo asignado por la discusión sobre la ley sindical, y que ahí es la más, inmensa mayoría... Creo que la ley Mucci fue un antes y un después, pero además creo que con el objetivo de llegar a grandes públicos no siempre bien informados, lanzar durante la campaña la idea del pacto militar sindical fue en cierto modo una deshonestidad, porque el movimiento obrero argentino fue el más castigado por la dictadura militar, ¿no? Es decir, el grueso de los detenidos eran sindicalistas, y no es fácil ocultar eso y señalar que hubo un pacto militar sindical que prohijó, que defendió o que sostuvo el régimen. Sí, evidentemente esa era una mirada muy injusta, como vos decías, porque las primeras resistencias contra la dictadura, recordemos la huelga de abril de 1979, por ejemplo, claro, fueron muy importantes, o la víspera de la invasión a Malvinas, la movilización impulsada por Ubaldini, la CGT Brasil. Bueno, había muchas, y evidentemente además el radicalismo había tenido una complicidad mayor que la de otras fuerzas en la participación como con los gobiernos municipales. Sí. De cualquier manera, yo creo que hay que mirar eso como como algo que con mirada de futuro hoy tenemos que evitar que esto vuelva a repetirse, ¿no? Que el radicalismo y el justicialismo se terminen enfrentados sin recuperar la mejor de cada una de sus tradiciones, que es el único modo de fortalecer una unidad popular realmente muy amplia, ¿no? Como decía Perón, llegar a tener ese 60-70% de las adhesiones que requiere llevar adelante un proyecto popular. Pero creo que sí, que eso fue una circunstancia negativa, y bueno, obviamente también fue muy negativo que la actitud de Luder
y de Lorenzo Miguel en su momento, en relación con la autoamnistía dictada por los militares. Claro. Te hago una interrogante sobre el tema. ¿No hubo un error semejante tiempo después, ya de cuño propio, cuando Cristina Fernández de Kirchner contrasta con la Confederación General del Trabajo, cuando Hugo Moyano sugiere la posibilidad de un presidente gremialista? ¿Hubo también un desencuentro entre el poder político y el movimiento obrero? Sí, yo creo que hubo un desencuentro. Incluso en el libro me parece que analizó sí. La cuestión un poco desde esa perspectiva, ¿no? Sí. A mí me parece que cuando estas situaciones que impiden la unidad del movimiento popular en coyunturas que terminan siendo decisivas, bueno, tenemos que mirarla desde una perspectiva autocrítica o general, ¿no? Es decir, cuando en los grandes momentos, bueno, hay liderazgos que se imponen y a los que se les reconoce lo que han logrado y propuesto, pero también todos nos sentimos partícipes de las victorias. Entonces, un poco de las derrotas también creo que tenemos que sentirnos todos responsables. A mí me parece que hubo una subestimación de lo que podía significar para todo el proyecto popular, para todo el campo popular, ese enfrentamiento entre Hugo Moyano y Cristina, que en realidad era el enfrentamiento entre el movimiento sindical y el gobierno peronista, y eso creo que tuvo consecuencias muy negativas. Me parece que no quiero tomar una posición ecléctica. Creo sí que hubo responsabilidades por las dos partes, pero me parece que por un lado tal vez el gobierno desconoció algunos reclamos que, por ejemplo, como del impuesto a las ganancias, que el movimiento sindical reclamaba la suba del mínimo no imponible, y en un momento las razones por las que se ponía el gobierno podían ser atendibles, tal vez, pero por otro lado vimos después que tanto en el gobierno de Alberto Fernández como después con Massa, el peronismo hizo punta para llevar adelante esta reivindicación. No tiene sentido ahora decir que en qué momento se produjo el error más importante. Lo que quiero decir que eran temas perfectamente conciliables si se pensaba, digamos, en la necesidad o en la prioridad o en la urgencia de buscar acuerdos y no enfrentamientos. Vamos entonces a pegar otro salto y vamos más cerca. ¿Qué interpretación le das al fenómeno Milei? ¿Por qué aparece Milei o cuáles son los elementos que vale la pena considerar a la hora de explicar su irrupción en la vida política argentina? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. La primera es explicar por qué perdimos nosotros, ¿no? Porque yo creo que más allá de que Milei había ganado, como se vio en la primera vuelta, para adhesiones un 30% del padrón, y que eso requiere una explicación, por qué crece tan rápido una figura de las características de Milei con un programa tan radicalizado hacia la derecha, me parece que lo primero es que se debilitó el peronismo porque la experiencia de los 4 años de gobierno presidido por Alberto Fernández, bueno, yo creo que es injusta a la visión de que considere este gobierno como que no hizo nada bien. Creo que basta con imaginarse qué hubiera pasado si Milei, por ejemplo, fuera presidente en el momento de la pandemia para valorar lo que se hizo en esa cuestión o lo que se hizo en materia de política internacional o de derechos de la mujer y todas las políticas de género. Pero es cierto que para un gobierno peronista es grave no poder resolver
de manera clara, manifiesta las reivindicaciones de los trabajadores y de los sectores populares más postergados, y eso me parece que generó un desaliento importante. Y en ese contexto es donde aparece Milei, que obviamente tenía votos, porque podemos llamar propios, en el sentido de que en la Argentina se estaba dando también lo que se dio en buena parte de lo que podríamos llamar el mundo occidental, ¿no? Claro. Es decir, este crecimiento de las extremas derechas, y un crecimiento que permitió que tuvieran, bueno, pensemos que en Brasil estuvimos a un tris de tenerlo nuevamente a Bolsonaro de presidente, lo que está pasando en Europa en muchos países, y me parece que Milei vino a ocupar ese lugar en la Argentina. Y capitalizó un sentimiento antipolítica muy notable, y interpretó ese rechazo y ganó puntos con una actitud rupturista, pero que tenía mucho más que ver con este rechazo, su victoria, que con la adhesión a alguna de las políticas que Milei formulaba, que siempre fueron muy confusas. Y por ejemplo, bueno, se vio cuando de pronto la gente apoyaba la dolarización, sin tener muy claro las consecuencias que eso podía tener para la economía, o la reducción del gasto público a niveles que ya se está viendo ahora, la gravedad que ese proyecto tiene, incluso lo estarán viendo muchos los que lo votaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que aquí hay que reconstruir, por una parte, el movimiento popular y convocar al frente más amplio para enfrentar esta política que, por más extraña y a veces difícil hasta de entender, es claramente el mismo proyecto neoliberal de Martínez de Oz, y que lo que retomó Menem con su estilo y las peculiaridades de que, bueno, había sido una victoria peronista en última instancia, y lo que hizo después Macri. Creo que eso es fundamental para poder retomar el camino de avance del movimiento popular, y al mismo tiempo creo que hay que acompañar este proceso de muchos sectores populares, no en su discurso ni en sus prácticas, pero sí en su condición social, y sobre todo el sector juvenil, que me parece que, aunque yo he hablado favorablemente acerca de la política con la que se enfrentó la pandemia, creo que una consecuencia no querida y tal vez no vista en un primer momento fue una sensación de una juventud que se sentía marginada de todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Ayer estamos hablando con Eduardo Josami. Ayer, Eduardo, debido a la gran marcha realizada en la ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades del país, aparecían muchos testimonios, y esos testimonios de la gente presente decían: los jóvenes no saben lo que pasó. ¿Es así? Hay un problema con los medios, hay un problema con la escuela, hay un problema en la transmisión intergeneracional. ¿Efectivamente hay desinformación acerca de lo ocurrido, o hay un voto que en cierto modo no le parece muy mal? Está de acuerdo con los militares, con Margaret Thatcher, con regímenes que son nocivos para el campo popular. Bueno, me parece que hay de las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, yo te ponía el caso de la pandemia, porque creo que ahí hubo una situación que realmente posibilitó que los jóvenes se sintieran afuera de la política, ¿no? Como desconsiderados. Se protegía a los mayores fundamentalmente, porque eran los que podían ser
víctimas de del COVID y la pandemia con mayor facilidad, y eso todo el mundo lo entendía, pero de pronto los jóvenes tuvieron 1 año y medio o 2 sin ir al colegio, casi todo ese tiempo aislados en sus casas, en una época en que esa sociabilidad juvenil es fundamental en la formación, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que eso influyó. Además también yo creo que el movimiento de derechos humanos probablemente, que ha sido una construcción política y social tan importante en estos años, en buena medida se terminó identificando con el kirchnerismo. Este es un proceso, yo lo digo en el libro, era casi inevitable, porque de pronto, frente a tantos gobiernos que daban vuelta frente a las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos, bueno, de pronto apareció Néstor Kirchner y después Cristina, y llevó adelante con mucha profundidad las políticas de memoria, verdad y justicia, y bueno, la mayoría del movimiento de derechos humanos terminó identificándose mucho con con el kirchnerismo. Eso seguramente facilitó el trabajo de sectores no peronistas y en buena medida de la oposición, que hicieron que se confundieran a veces las cosas, porque por supuesto que nosotros no podemos declinar el discurso. En el discurso es todo lo que ha significado el aporte del kirchnerismo para recuperar la posibilidad de luchar contra la impunidad y retomar los juicios y profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero es cierto que hay sectores no peronistas que, bueno, estuvieron ayer en la plaza y que tienen que participar. Entonces me parece que eso, como insisto, facilitó un poco un discurso que en un momento de mucha polarización política ponía al movimiento de derechos humanos muy identificado con uno de los polos. Está claro. Finalmente, Eduardo, tenemos pocos minutos, pero bueno, estamos hablando con un gran periodista, así que hacemos uso y abuso de su capacidad de síntesis. ¿Y el discurso antiestatal, de dónde surge con tanta virulencia? Porque una cosa es tener bronca contra un gobierno y otra cosa es descartar la totalidad del Estado al punto de damnificar propios beneficios. ¿Cómo nace esta especie de intento de demolición del Estado Nacional en sectores sociales que deberían custodiarlo? Bueno, yo creo que sobre eso todavía hay que pensar más, ¿no? Porque no es fácil encontrar la respuesta. Porque en el año 89, cuando asume Menem y se impulsa el proceso de privatizaciones, había una demonización de las empresas del Estado. Sí. Acordémonos que Neustadt mostraba el teléfono por la televisión y decía, ¿qué tiene que ver esto con la soberanía? ¿Por qué hablan pavadas? Acá lo que necesitamos es que vos puedas tener una línea telefónica cuando la necesitas, en vez de esperar 2 años, ¿no? O había una visión también pública de que lo que era viajar en el Gran Buenos Aires, y esa demonización seguramente fue estimulada también por los sectores que después terminaron en buena medida haciéndose cargo del negocio. Sí. Pero había una realidad que no se puede desconocer. La gente estaba un poco enojada con las empresas públicas. Sí. Bueno, ahora es más difícil ver cuál es la razón, digamos, por la que se prende tanto la gente en este discurso antiestatista. Por supuesto que hay muchos servicios que no funcionan bien, eso está claro, y siempre es la condición básica para que pueda prosperar un discurso en contra del Estado. Pero también hay otras empresas que siguen siendo estatales y funcionan bien. Es cierto que hay una campaña que no conoce cuál es la verdadera situación,
puede tragarse el discurso que hay sobre aerolíneas argentinas, sí, ¿no? pero hay empresas como Edesur, Edenor o las telefónicas privadas que son caras y realmente un servicio muy deteriorado, muy flojo. Claramente, entonces no se entiende por qué no aparece ahí la reivindicación del Estado. Tal vez nosotros hemos fallado en cuanto a decir estas cosas, por ejemplo, que estabas diciendo vos recién, ¿no? ¿Por qué no marcamos las carencias de las empresas privadas? Tal vez porque la separación entre público y privado ahí a nivel de las cúpulas empresariales no es tampoco tan nítida, ¿no? Pero me parece que, y por otro lado también creo que no nos hemos animado, por así decirlo, a llevar adelante una reorganización del Estado que atienda a las reivindicaciones de los trabajadores del Estado, a la mejor prestación de los servicios, y entonces, bueno, eso tampoco, pero a mí me parece que todo eso no basta en un país donde, bueno, el Estado funciona con eficacia para prestar servicios para buena parte de la población. Me parece que es más mezclada la cuestión, pero está claro que ahí es un terreno donde el enemigo del campo popular ha conseguido imponer su discurso, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, vemos que no hay la reacción que debería haber frente a proyectos tan tremendos como la privatización de las empresas estatales, que se discute por docenas, ¿no? ¿Cuántas van a ser privatizadas? Uh-huh. No hay un análisis particular de cada caso, viendo cómo ha sido la prestación de sus servicios, etcétera. Pero me parece que, insisto, este es un punto que tenemos que profundizar más, y el gobierno de Milei también nos está dando la posibilidad de mostrar que este antiestatismo va de la mano de la mayor concentración de la economía y de las políticas más negativas para los sectores populares. Pero Eduardo, sin una reivindicación del rol del Estado no hay proyecto popular posible en la Argentina. Josami, de Alfonsín a Milei, una parábola inquietante, 1983-2023. Te agradezco mucho esta comunicación y felicitaciones por el trabajo realizado. Bueno, muchas gracias por el llamado y por las felicitaciones.